Nuevo Horizonte Deportivo presenta el resumen de todo el acontecer deportivo a nivel local, nacional e internacional. El juego del miércoles entre las Fieras de San Fernando y los Tiburones de Granada tuvo que ser suspendido por las condiciones climáticas. El partido estaba en la parte baja del inning número 7 cuando fue interrumpido porque las lluvias no cesaban cuando el juego se desarrollaba en el Estadio Bayardo Reyes del municipio de Nindirí. En el departamento de Rivas se llevaron a cabo dos juegos entre el Frente Sur y el equipo de la UAM. En ambos partidos impusieron los ribenses ante los Jaguares de Managua. El doble juego se desarrolló en el Estadio Yamil Ríos Ugarte de la ciudad de Los Mangos. Los dos juegos entre los Dantos de Managua y los Cafetaleros de Carazo también tuvieron que suspenderse debido a las malas condiciones climáticas que no hacían propicio el desarrollo de los partidos, puesto que el país estaba siendo afectado por el paso de la tormenta tropical Pilar. Estos se reanudarán cuando la comisión determine que es pertinente. El domingo 28 de octubre fue inaugurada la Liga de Voleibol Sala categoría libre masculino y femenino en Granada, organizada por el IND, Alcaldía de Granada y el Movimiento Deportivo Alexis Argüello. En esta están participando 6 equipos femeninos y 5 masculinos de diferentes partes de la cabecera departamental. Esta liga tendrá 2 vueltas y al final de la jornada los 4 equipos con más puntos se enfrentarán en semifinales. Uno de los mejores jugadores de su generación, así como uno de los más grandes delanteros de la historia. El polémico cronista deportivo panameño que aseguró que los Nicas juegan con pelota cuadrada dijo que apoya al Real Estelí FC en la final de la Copa Centroamericana de Clubes en la CONCACAF contra la Liga Deportiva Alajuelense. José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, en un video subido en sus redes sociales pronosticaba que el CAI de Panamá humillaría a los Nicas en su encuentro en semifinales porque en Panamá hay más nivel futbolístico. Tras una lluvia de críticas en las redes sociales, este subió otro video donde parece retractarse. Me preguntaron esta mañana con quién voy en la final, ¿con el Real Estelí o con la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica? Señores, se los digo en serio, me encanta el Saprissa, soy morado, soy del monstruo morado. Es imposible para mí irle en una final a la Liga Deportiva Alajuelense. Así que estamos en esa finalísima con el Real Estelí de Nicaragua. Punto y pelota, mentira no es. La fanaticada de los Nicas, que están haciendo historia en el fútbol centroamericano desde muy temprano, esperaron a los futbolistas del Real Estelí para acompañarlos en una alegre caravana hasta el Estadio Independencia. También se confirmó que pronto estarán disponibles los boletos para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. En otros temas, Elian Ortega se posiciona como el mejor a nivel mundial en la modalidad de pump side tradicional masculino categoría menos 30 años, según la más reciente actualización del ranking de la World Taekwondo. Este sábado fue un gran día para los Tiburones de Granada tras ganar los 2 juegos que tenía programados para el 4 de noviembre contra los Jaguares de la UAM. Con una gran diferencia de anotaciones en ambos juegos, estos están más cerca de llegar a la semifinal. El equipo del Boer se alzó con la victoria en el juego del sábado contra el Tren del Norte de Estelí. El equipo de los Leones de León vencieron 7 carreras por 2 a los Tigres de Chinandega, colocándose en el primer lugar de la tabla de posiciones. En el estadio Miguel Arana en San Juan del Sur se llevó a cabo el partido de ida de los octavos de final de fútbol de tercera división. En la llave Sutherland versus Deportivo Flores, los estelianos no pudieron en su condición de visitante y fueron los locales quienes terminaron quedándose con los primeros 3 puntos con marcador de 3-0. Doblete de Jesús Calderón y Kevin Pérez le permitieron a los del sur viajar con una relativa tranquilidad al departamento de Estelí, donde disputarán el partido de vuelta este próximo miércoles. En los terrenos del Malecón de Granada, cada fin de semana se desarrolla la Liga de Fútbol categoría libre Malecón Granada, en la que participan 26 equipos de diferentes partes de la ciudad. El equipo del Rosario ganó el partido 2-1 en contra de los Lobos. En la Liga de Malecón también se enfrentaron Academia de Sueños y Madroño, este último ganando 2-0.
En la Liga de Voleibol Municipal de Granada, organizada por el IND, el Movimiento Deportivo Alexis Argüello y la Alcaldía de Granada, se desarrollaron 7 encuentros entre los equipos participantes de la liga. A continuación te dejamos los resultados. La Liga Roberto Clemente y la Liga Adeplix son rivales en juegos de eliminación de ligas. Los 2 juegos de este domingo los ganó la Roberto Clemente con resultados de 9-7 en el primer juego y 7-0 en el segundo. La liga que gane 4 de los 7 juegos previstos se enfrentará a Nandaime para pelear un puesto en la nacional. El próximo doblete se llevará a cabo en el campo del estadio Eberto Portobanco frente al Minet. Para Nuevo Horizonte Deportivo soy Yorleni Cordonero.